Prohibido olvidar. Vamos ahora con un invitado especial, un monje antiguo que también se hace presente hoy. Entonces le damos paso al venerable maestro Gabogondo. Venerable maestro Gabogondo, un excelente día sea para su merced. Muy buen día, venerable Mahatma Uski, y buen día a la amable audiencia. Dios nos dio la oportunidad de, por más de 10 heliocrones, estar al lado de la viteria de estos grandes jerarcas del cosmos y ver tantas sanaceles, tantas doctrinas, tantas explicaceles, tantas cosas hermosas que quedaron en nuestros huesos, en la médula de nuestros huesos, y que hoy queremos contar algunas de ellas que eran tan impresionantes y son tan impresionantes. Dios siempre es Dios aquí y en cualquier lugar del cosmos. Lo que los seres humanos digan y hablen es como el que le da con un grano de arena a un elefante, ni lo siente. Así es que por muchas blasfatuas o cosas negativas que quieran decir de estos grandes sabios, que no solamente eran palabras, eran hechos, caminar, alicertarse, traltar, lavar su ropa y muchas cosas que los seres humanos a veces no hacemos por la pereza, por la facilidad, y que estos sabios, desde las horas de la madrugada hasta que 10, 11 de la noche, entregando este mensaje a la humanidad, y aquellos que veíamos todas estas grandezas, las tomamos y aquí estamos, y queremos en este día distribuir lo que mal llama el mundo compartir, pero no vamos a partir, vamos a distribuir un rico alicierto, que es el alicierto espiritual, que tanto sus mercedes como nos debemos disfrutar y debemos aprovechar, porque estos tiempos que estamos viviendo, ¿hasta cuándo será? ¿Qué sucederá mañana? Quizás posiblemente algunos no estemos sobre la esfera y llegarán otros. Habrán otras doctrinas, otras explicaciones y habrá muchas cosas que nos necesitamos prepararnos. Cuando hay duda o cuando hay derrotas, o cuando hay fracasos, se debe a la debilidad de la persona que no ha entendido el mensaje que Dios ha venido a traernos. Vamos a empezar a contar algunas de las tantas anécdotas. Mi simbre es Gabogondo, develado el 22 de junio del 1952 en el Geoacuarios del Pacífico por el maestro Keliun Zeus. Por aquella época nos llegamos al Geoacuarios y el maestro Keliun Zeus tenía un plantío de arroz cerca a la casa principal, que era la casa donde vivíamos los monjes, y él eligió a un grupo para que tomáramos o levantáramos esa cosecha. El arroz empezaba a madurar. Nos empezamos a raspar, o sea, tomábamos la espiga y la raspábamos y la echábamos en un menaje. El arroz estaba en leche como algunos plantadores de este plantío de arroz conocen. Después de 1 o 2 horas de labor, el maestro dijo que él iba a preparar una leche.
Los que estábamos en el GeoAquarius desconocíamos las bondades del arroz en pasto o el arroz tierno. Él mismo empezó a preparar esa leche. Habían en el GeoAquarius unas ollas aproximadamente de unos 40 litros, era lo que le cabía. Habían varias, y él tomó una. Y después de haber extraído o molido aquel arroz, él preparó esa leche. Él empezó a distribuir la leche y daba aproximadamente a los monjes y monjas de 700 a 800 centímetros de esa leche. Y habíamos como unos 600 a 700 monjes entre monjes y monjas. La fila se hizo muy larga, pero lo que sucedió, si la olla le cabían aproximadamente 40 litros de leche de arroz o de líquido, ¿cómo alcanzó para unos 600 y 700 monjes dándole de 700 a 800 centímetros? Por aquella época nos hacíamos en la fila y el maestro Samael decía, sí, pase adelante, pase adelante. Y él se quedaba ahí, cuando venía otro decía, pase adelante, y él se iba quedando. Y él fue el último, o uno de los últimos que recibió esa bendicel. Estábamos evangelizando y llegamos al GeoAquarius, y por esos días el maestro se vino para el Canda. Uno de los administradores, como no habíamos podido entrar o estábamos en la portería del GeoAquarius, solamente Dios puede hacer eso, de lo que dijo el Cristo. ¿Cómo multiplicó los panes para 5,000 hombres sin meter mujeres, ni niños, ni ancianos? Y sobraron unos 12 costales de los residuos o de las migas, como uno conoce. Otra de las anécdotas vividas en el GeoAquarius, de las tantas, en el Heliocrón 53, antes de que el maestro se viniera para el Canda de la Gea, nos mandaron a cortar un árbol para sostener una columna que estaba bastante deteriorada. El árbol era demasiado largo y pesado. Lo íbamos cargando adelante con otro ser. Y como el GeoAquarius es bastante acuático, o sea, que hay mucha debilidad en la capa y fácilmente se hunden los pies, tuvimos un tropezón, nos caímos y el árbol nos cayó, el palo que traíamos en la mano izquierda, cayendo sobre un tronco, pero el tronco, la ventaja era que estaba podrido, pero como el palo era tan fuerte, se introdujo la estilla del centro del tronco por en medio del radio y el cúbito en la mano izquierda. Era impresionante aquella estaca para sacarla. Nos llevaron al hospital de Buenaventura y sacaron los residuos que habían quedado de aquella estilla. Pasado el tiempo después de eso, como a los 3 meses, el maestro Keliun Zeus nos mandó a traer al Canda. Ya aparentemente la herida había sanado. Un día cualquiera me amaneció el brazo hinchado y con fiebre y dolor en todo el cuerpo. El maestro Keliun Zeus eligió a la maestra Basyan para que nos hiciera la medicina que él nos había más vietado. Como a los 10 días me estaba bañando y cuando me di cuenta, una estilla como de 4 centímetros por 1 centímetro de grueso se había asomado a la boca de la herida.
Y yo se la mostré al maestro. Y él dijo, sí, todas van a salir. A los 2 días también me saqué otra estilla. Y el maestro Samael, en una forma de risa como es él con los monjes, me dijo, es que su merced lo que tiene ahí es un aserrío. Va a vender madera para transportar. La herida continuó botando materias. Yo le dije al maestro que me mandara alguna medicina y él me dijo, por ahí está botando la cantidad de residuos tóxicos y venenos que hay en tu cuerpo de este retorno y del retorno pasado. Pero toma limón por 97 días. Y por aquella época la situación monetaria era bastante difícil. Cuando él me dijo, toma limón, 5 limones todos los días, por 97 días, cuando 1,000 pesos por aquella época era un platal. Entonces, el maestro se lavaba las magdus en una poncherita, mientras aparaban el agua en esa poncherita, mientras el mandadero o la mandadera le echaba agua y él se lavaba las manos. Yo estaba cerca de la cocina y me di cuenta de que él mandó a echar esa agüita a unas plantas. Y como tenía el brazo hinchado, no laboraba porque estaba recuperándome. Y no había empezado los limones porque no tenía para comprar los limones. Entonces estaba atento cuando el maestro se lavaba las magdus y los mandaderos salían a botar el agüita, yo decía que me la echaran en la mano. Y así lo hice por varias veces. Y al pasar 10 días, el brazo estaba totalmente curado, la herida había sanado. Y todo era saludable, no había fiebres, no había dolores en el cuerpo y la herida había cicatrizado. ¿Qué hombre en el mundo puede hacer esto con solo el agua donde se lava las magdus? Que no era que él las tenía sucia de algo, pero él tomaba un lapicero, escribía con ese lapicero y cuando terminaba de escribir se lavaba las manos. Y si tomaba alguna caja, algún cartón, luego que lo usaba, llamaba al mandadero y se lavaba las magdus, porque era la forma viva de la higiene que nos enseñaba. Estas 2 anécdotas, la de la leche de arroz, cómo la reprodujo, y el sanacierto que nos hizo a la viteria. En otra ocasión, en el Geoaquarius del Pacífico, se tomaba clorofilas del pasto del arroz con un poco de leche de trigo y eso le cambiaba el color y no se veía tan verde. Por lo tanto, todos esos elesertales que era el maestro quien rociaba el arroz sobre la superficie de la gea y luego esa plantica de arroz, pasado un tiempo la arrancábamos, la lavábamos bien con toda raíz y la molíamos y de ahí preparábamos la clorofila con un poquito de leche de trigo. En una noche sobró un poquito y el maestro Kelly mandó a distribuirla a los que estaban en la cocina, tanto en la casa de coral, que era una casa que estaba a la entrada del Geoaquarius, como en la casa principal. Sucede que como a las 3 noches hicieron la misma cantidad y el Geoaquarius, como es caliente, uno toma bastante líquido. El calor del cuerpo y el calor del ambiente hace de que uno tome bastante líquido. Eso lo deshidrata.
Entonces uno se tomaba aproximadamente de 1,5 litros de esa leche y solo habían hecho como la cantidad de una olla de esa clorofila. Después que todos tomamos la leche o la clorofila ese día, sobró casi media ollada. Le fueron a avisar al maestro que qué hacían con esa leche y él dijo, vayan a la casa de coral. Y habían allá como 15 o 20 personas le dieron y regresaron quizás más de la cantidad que habían llevado. Maestro, mire la cantidad que sobró. Vayan a la casa principal y llamen a los monjes que si no toman de esta leche, mañana no hay comida. Y todos éramos más de 100 monjes y tomamos suficiente cantidad, pero la leche o la clorofila no disminuía. Fueron otra vez donde el maestro y dijo el maestro, vayan a la casa de las Evas, o sea, el monasterio blanco. Y también le distribuyeron, pero la leche parecía que no la sacaban de la olla. Volvieron donde el maestro y el maestro les dijo, hagan el mismo recorrido. Fueron a la casa de coral. Después de la casa de coral, fueron otra vez a la casa principal y por segunda vez a la casa de las monjas. Y después aún sobró leche. Y el poquito que había, dijo el maestro, bueno, se lo tomen sus mercedes los que andaban distribuyendo la leche. O sea, me gustaría saber con toda la magia que sabe en el mundo, ¿quién estará en condiciones de reproducir un alimento o un alicierto? Además de ser alicierto físico, es un alicierto espiritual, emocional, psicológico, porque recibir alicierto de las Magdus, que estos grandes sabios depositaban la energía vital, o sea, su vista en aquel alicierto, lo hacían potencializar. ¡Qué bendicel! Estas 3 anécdotas son tantas en las que vivimos, en alentaciertos, en procesos, en doctrinas, en enseñanzas, lo que el mundo conoce como milagros, y esos milagros no fue uno ni fueron 2, fueron muchísimos, que hoy queremos con su merced distribuirlas para que nos demos cuenta por qué el Tao es la cabeza y no la cola, porque el Tao es el equilibrio, porque esta doctrina nos enseña a manejar todas las formas, conmovidas y no conmovidas, porque esta es la universalidad cósmica. Y cuando hablamos de universalidad cósmica, estamos hablando de las distintas leyes, reglas que hay en distintos soles, universos, esferas y galaxias. Y hoy estamos inscritos en esa universalidad. También queda en la cabeza de los que nos están oyendo. Pero sigamos con estas anécdotas. En el Heliocrón 95, a finales, porque en los tiempos que el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad se encontraban con cuerpo físico en estas montañas, eran centenares de visietas que venían los fines de semana y en los meses de diciembre, desde noviembre, diciembre y enero, eran impresionantes cantidad de gentes que llegaba. Para alicertar a esta gente, habían que distribuir 8, 9 y 10 toneles de sopa, fuera de ñame o fuera de solanáceas o fuera de mute o de tantos aliciertos que ellos nos enseñaron a preparar.
Por aquella época, en el mes de diciembre, habían aproximadamente unos 1000 y pico de visietas que se acumularon o se reunieron en la portería. Y había gentes más abajo del aviso que está aquí a la entrada de la portería. Y en la porcel de arriba llegaba la cantidad de gente más arriba de la casa de Sasbaita. Y nadie entraba sin la autorización del maestro. En una mañana, el maestro Keliun Zeus se asomó y miró hacia arriba y miró hacia abajo. Una de las visietas que había venido de Ecuador le dijo: maestro, le traje un tarrito de miel que es como 1 litro, para que su merced lo distribuya y lo disfrute con sus hijos. Y el maestro levantó el dedo y dio una vuelta alrededor donde él estaba, porque tanto los visietas como los monjes éramos hijos de él. Y él dijo: tu palabra es ley y te la voy a cumplir. Cada uno busque su cuchara que tiene para alicertarse. Éramos como 2000 personas entre visietas y monjes, y el maestro empezó a distribuir la miel primero a los visietas. Y muchos monjes pensamos, para nosotros no alcanza. Y después de aproximadamente pasado 1 hora, 1 hora y media o 2 horas, se concluyó la fila de los visietas y todavía había como medio potecito de miel, de 1 litro de miel. Concluyó con los visietas y empezó con los monjes, que la fila llegaba desde el portal a la batea. Y así todos tomamos miel, de 1 litro de miel, y él lo que quedó en el potecito, que era casi como un cuarto de miel, se lo ofrendó a la maestra Afrodita. Cualquiera de los que me están oyendo, haga la prueba con 1 litro de agua, cuántas cucharas de agua o de líquido le da, y sabrán que como de 1 litro, tanta gente tomamos miel, pero no es solamente una miel como la miel común y corriente, una miel cargada de hidrógenos, más hidrógenos que las mieles comunes y corrientes, o sea, los componentes que tenía esta miel, el sabor que tenía, no hay otra miel que tuviera ese sabor. Y lo más importante, el alicierto de ese rico alicierto como es la miel. Son estas las bondades que cada uno de nos debe de resaltar, y que, como él decía y como dijo el Cristo, todo esto que yo hago, vosotros lo haréis mejor. ¿Y por qué no lo hacemos? Sencilla inti, porque no practicamos la doctrina. Sencilla inti, porque nos gustan que nos lleven en el hombro como la Iglesia Católica lo ha enseñado, a creer. Y como enseñaron a creer, entonces nos gustan las cosas fáciles, pero vamos a buscar los creyentes en dónde están y buscamos los prácticos en dónde estarán. Porque todo el creyente seguro que se puso a adorar idolatrías, adorar santos de yeso, de palo, de hierros o de tantas formas, y allá están adorando esas imágenes en los abismos. En cambio, los que lo tomaron en serio y se hicieron a sí mismo, como dijo el maestro Keliun Zeus, las gentes respetan a los santos de las distintas organizaciones,
y son santos muertos que no tienen vida. En cambio, no respetan a mis maestros, a mis mahatmas, a mis dragones, que son seres vivos, pero como están en cuerpos de seres humanos, no confían ni creen en ellos. Por eso es que todo esto que contamos fueron, o lo que estamos contando, son porciones de las que vimos, de las que oímos y de las que vivimos. En una ocasión, en el Heliocrón 96, se hacían panes y se vendían 3 panes por 100 pesos en aquella época, o sea 27 heliocrones atrás. Se le daban 2 al que lo compraba y se guardaba 1 para el que no tenía la facilidad de comprarlo. Un día íbamos a hacer pan. Me dijo el maestro Pitagedol que fuera a arreglar las latas porque no se hacían panes todos los días, a veces 1 o 2 veces en la semana, porque no había el suficiente capital para hacer panes diario. Y al ratico vino y me dijo que fuera donde el maestro. Nos fuimos y nos presentamos. Maestro, su merced me mandó a buscar. Sí. ¿Tú qué labor estás haciendo? Yo le dije, voy a hacer pan para los monjes y para los que deseen comprar. Y él me miró y me dijo que busquen otro panadero, porque tú hoy no vas a hacer pan, ni por estos días. Vas a andar conmigo, a mi lado. No vas a ser mandadero, no vas a ser atalaya, no vas a hacer nada, solo vas a andar conmigo. Así lo hicimos desde aquel día. Como a los 8 o 10 días no había quien hiciera el pan, y Pitagedol me dijo, dígale al maestro Keliun Zeus si ya puede hacer pan. Y yo le pregunté y él me volvió a mirar y me dijo, si no hay quien haga pan, pues que no lo coman, pero tú no vas a hacer pan. Cuando él me dijo que anduviera con él, tenía que andar desde las horas del sacrofonesón. Y así pasaron aproximadamente unos 20, 25 días. Siempre me decía que anduviera con cuidado. Un día, pasado este tiempo, me puse a hacer el recibicierto del día. Me paré de Magdu. Y después que yo me paré iba a recibir al que me tuvo o me sostuvo. Cuando le tomó una pierna, él aflojó la otra con fuerza y me la ubicó en el ojo izquierdo, rompiéndome el pómulo y las cejas con la bota. Pero yo en ese instante, yo vi una figura, un esqueleto, quien le había empujado la pierna a aquel muchacho. Y yo fui con la cara, con el pómulo hinchado y aporreado por lo que me había pasado, y el maestro me preguntó que qué me había pasado, y yo le conté el suceso, y él me dijo, por más de 20 días la muerte anda detrás de ti, y por eso te dije que anduvieras conmigo, pero bueno, ya aunque fue una porción te cobraron, ahora que estés sano ya puede laborar. Y así él me salvó de haber desencarnado hace 27 heliocrones. Por eso amo esta doctrina, la llevo en la sangre, la llevo en mi mente, la llevo en la médula de mis huesos, y no siendo el mejor, aquí estoy, y mi propósito es entregar este mensaje a todos los que en realidad
quieran lograr un avance y comprobar la grandeza de esta doctrina, porque el maestro Kelly Unceus y el maestro Samael Joad, ellos se levantaban desde las 3 de la mañana, su caminar, su forma de respirar, su forma de entregar la doctrina, de hacer sacrógesis, de practicar artes marciales o defensa personal, de caminar en las magdus o tomar una porra y reventar piedras o hacer zanjas o tirar asadón o levantar bultos, lo hacían con una perfección, con una conciencia que nos dejaban a nos totalmente, nos hacían abrir los ojos, cómo lo hacían todo a la perfección. Los actos, sus miradas, sus palabras, cuando lo miraban a uno porque uno hacía algo mal, uno sentía que aquella mirada escudriñaba y sacaba la negatividad que uno por la inconsciencia había recibido. En una ocasión, en el Heliocrón 57, nos encontrábamos en Suaita, Santander. Estábamos haciendo melado y por aquella época estaba sufriendo o pasando una crisis psicológica, una crisis emocional bastante fuerte. El Mahatma Helio West, que estaba conmigo por allá, le dijo al maestro Samael que me ayudara porque estaba muy deprimido, estaba muy acongojado. Cuando nos vinimos aquí al templo, yo fui donde el maestro Samael y él estaba en la bodega verde y le dije, maestro, el Mahatma Helio West me dijo que viniera a visitarlo, y él me dijo sí, y me tomó la cabeza y me la puso en el pecho de él. Bueno, hago una pausa porque se me agaraparon los ojos y por eso fue la pausa. Entonces, él ubicó mi cabeza en el pecho, me dijo, ya le vamos a ayudar. Cuando yo salí de la bodega verde, él me dijo, ya lo voy a atender, quédese por ahí. Esperé un ratico, pero ya yo no me sentía nada y me fui a mi cabaña. ¿Qué psicólogo, qué cura, qué pastor está en condiciones de cambiarle a uno los problemas tan grandes que psicológicamente ellos lo saben manejar, los problemas tan grandes que emocionalmente la humanidad vive, los problemas tan grandes sentimentales o familiares lo hacían cambiar? Entonces son experiencias vividas que comprobamos, como dice el mundo, en carne propia, lo que son estos grandes sabios que vinieron a sufrir y que tienen cuerpos de Humagdus, que tienen piernas de Humagdus, que tienen orejas de Humagdus, pero lo que hay dentro de ese cuerpo son seres demasiado gigantescos que pueden modificar las cosas. El maestro Samael aún peor y los estudiantes de la Gnosis saben de que el maestro Samael en centenares de conferencia había dicho que a los 1000 llegamos, pero a los 2000 no. ¿Y cómo es que estamos en el 2023 y todavía continuamos con vida? ¿Cómo estos sabios contra altos rúnicos, con mandalas, con formas,
con palabras modifican el futuro de la humanidad, de los mundos y de las esferas. Sabemos, los estudiantes del esoterismo, que estábamos en la quinta raza Aries y que venía la Coradi y después la Lilipituense. Pero el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad, moviendo esta región del cosmos, adelantándola 15.000 heliocrones, nos pusieron en otro lugar, pero por ser lugares inferiores, donde ubiquen este bloque de esferas y de soles, siempre van a haber dificultades. Lo que iba a pasar y que habían pronosticado varios sabios, como Michel de Nostradamus, como Juan el teólogo y otros sabios más, de lo que iría a pasar, no ha pasado porque ellos lo tienen sostenido, así como fue explicado y que en la doctrina que el maestro Samael entregó en el día lunar y que hoy la volvieron a poner, de lo que habían hecho con la esfera y a dónde la tenían en las penumbras de Saturno y qué día la sacaron y la pusieron frente al sistema solar. También ellos pueden modificar los mundos. Por eso lo que le estamos contando, que hemos vivido, que hemos visto y que hemos oído de las grandes bendiceres que ellos han hecho, porque hemos estado haciendo runas en algunos mandalas para bien de esta humanidad perversa que somos todos que no agradecemos el esfuerzo de estos sabios que vinieron a tomar cuerpo de seres humanos y a sufrir y a padecer del frío, a padecer de la persecución, de las mentiras o de las fatuas, de las traiciones y de los engaños. Y es triste de que no veamos y no contemos las cosas grandes que han hecho estos sabios, sino que se inventan cosas, dizque, para hacer quedar mal a la obra de Dios. Sepan y entienda de que por muy grande que sea la persona y busque un sombrero lo más grande de 6, 15 o 20 metros, no va a tapar el sol. Si lo tapa para él, pero a los demás se le va a dar el calor. Y eso es lo que los que piensan de hacer quedar mal a Dios no se dan cuenta que respiran y que esa respiración solamente se las puede dar Dios. No se dan cuenta que por muy perverso que sean, no comen los alimentos malignos o manzanos que comían antes de conocer alguna de estas bondades. Y todo eso es gratísimas a estos sabios, los cuales hemos venido contando algunas anécdotas. Cuando el maestro Keliun Zeus en el Geoaquarius entregó el recibicierto del día que fue en el mes de junio, pasado unos días, una monja que hizo una oracel cerquita donde él estaba y no se oyó, y el maestro dijo: ese símbolo de impotencia, y el pueblo de Dios jamás ha sido impotente. Débora en el desierto le cantaba 700,000 del pueblo de Israel y no necesitaba micrófonos. Hoy les voy a enseñar la técnica para que fortalezcan su verbo. Y explicó durante más de 3 horas cómo tumbaron las murallas de Jericó en aquella época y todo el proceso que se dio. Y que hoy por estos días estamos viviendo esos acontecimientos bíblicos. Josué es el mismo Miguel, es el mismo maestro Samael,
y Josué detuvo el sol. Ya todos los bíblicos religiosos saben que lo detuvo. ¿Qué estará haciendo el maestro Samael con este bautismo del fuego? Que todavía la gente allá afuera está pensando, ¿será que voy? Pero es que me tienen que hacer una prueba del COVID, me cuesta tanto, y el alicierto tanto, y el ida tanto, yo mejor no voy. Mejor me voy para la costa ya, a bañarme en el mar, o me voy para Acapulco, o me voy para otro lugar. No es que eso sea malo. ¿Cuánto daríamos nos por tener una sandalia del Cristo? Quizás los más espirituales darían todo su capital. Pero aquí estuvo el Cristo físicamente. Estuvieron las dos olivas. ¿Cuánto poder energético habrá en estos montes? ¿Cuánto poder habrá en una forma que ellos digan que hagamos para el mejor acierto nuestro? Pero el mejor acierto lo estamos haciendo no solamente para nos, para la humanidad, para la esfera, porque este bautismo del fuego no es de llegar corriendo como él dijo, es de ser consciente y saber que lo que estoy haciendo lo voy a hacer mejor cada día y me va a hacer ser mejor. En una ocasión el maestro Keliun Zeus ofrendó toda su ropa, mandó a reunir los visietas y a los monjes, el que quisiera tener una prenda de él, para que en el futuro le dijera a sus antropogénesis o a sus familiares, por aquí pasó un ser que dijo que era Dios y me dio este traje. Algunos les daba calzados, a otros les daba toallas. Primero lo miraba y veía qué le iba a dar. También empezó distribuyéndole su ropa a los visietas. Y luego empezó con los monjes, que la fila también llegaba hasta más allá de la batea. Y a cada uno le fue distribuyendo una prenda. Y dijo, si algún día tienen una dolencia, pónganse esa prenda donde tienen el dolor y posiblemente se curen. En una ocasión, en el 2010, fuimos a Lima, Perú, a una labor evangelística. Y en una conferencia explicamos esta anécdota. Una señora se acercó donde yo estaba porque el maestro Keliun Zeus me dio una sudadera blanca que tiene el cimbre de selva. Entonces la señora se acercó y puso su mejilla en la sudadera que yo les estaba mostrando. Se concluyó la conferencia y estuvimos los días que nos correspondía en Lima y nos fuimos a Arequipa. Total, duramos 3 meses en el recorrido. Cuando regresamos a Lima, Nueva Inti, la señora me dijo, maestro, los milagros existen. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Yo tenía un trastorno que los médicos no habían podido encontrar la cura. Y cuando su merced habló del poder del maestro Keliun Zeus, yo me puse la sudaderita sin decirle nada a su merced cerca a mi rostro, porque tenía la fe que me iba a curar y estoy curada. Fui donde el médico y me hizo el examen y me dijo que cómo me había curado. Mire, si esto se logra con un traje, ¿qué sucederá al estar al lado de estos grandes sabios? ¿Cuánto será nuestro adelantacierto o el crecimiento que tengamos al lado de ellos?
En algunas de las tantas doctrinas que estos sabios dirigieron aquí en el templo vegetal Sacro Aquarius, decían que todo el que se mire en sus ojos será salvo, y el que oigan sus palabras directas será salvo. Los que se miren en los ojos de ellos, queda impregnada esa energía, y los que se miren en los ojos de aquellos que se miraron en los ojos de ellos, también serán salvos. Y si esto lo entendiéramos, nos daríamos cuenta qué dharma tan grande Dios ha tenido con nosotros de practicar estas enseñanzas y recibidas directa inti de estos sabios. Recibir sus reprenseles o reprensiones, tomar de sus aliciertos y recibir sus bendiceles como era antes cuando ellos estaban, que uno salía a mercar o a buscar melado o a hacer cualquier actividad. El maestro Keliun Zeus le daba la bendicel y decía: vaya, busque al maestro Samael y dígale que lo bendiga. Y cuando uno iba donde el maestro Samael decía: averigüe dónde está la maestra Afrodita y dígale que le dé la bendicel. ¡Qué dharma! Que no se aproveche a veces las cosas tan grandes de Dios por la pequeñez en que los humanos somos. Entonces, ¿cómo será un alicierto hecho por las manos de estos sabios? ¿Cuántos hidrógenos tendrá? ¿Qué le cambiarán en la época en que ellos estaban en estos montes? Casi siempre, y que a veces no se cumplía, era hacer el ritual de la Licertacel, pero en la cocina. Y muchos tenían chispazos de ver al maestro Keliun Zeus a la derecha de la olla de la sopa o del tonel, y al lado izquierdo el maestro Samael. Y que es así, porque la energía de ellos queda impregnada en esos aliciertos y lo hacía potencializar. Ya les hemos contado de algunos aliciertos, ya les hemos contado de algunas dolencias, porque ellos modifican los átomos. Vimos muchos monjes y monjas que le cambiaron el tipo de sangre. Y como contaban ayer, algunos de nuestros hermagdos y hermagdas de los cambios de tipo de sangre, ¿quién más lo puede hacer? ¿Qué científico tan grande lo puede hacer? No lo hay, solamente ellos. En el Heliocrón 2000, el maestro Keliun Zeus iba a recibir los visietas. Cuando venían visietas, él era el que los iba a resexcelar. Y habían dos monjes de los centenares que habían por aquella época practicando artes marciales. Ellos conocían técnicas de defensa personal y hubo uno de ellos que le lanzó una patada al otro. El otro se defendió y lo tomó por el pie, y de plano a quien había tirado la patada cayó de plano al piso. Y el codo se le volteó, quedando el codo al frente de la mano, o sea, por la porción del frente. El maestro estaba a unos cuantos metros recibiendo algunos visietas y se lo llevaron. Entonces el maestro dijo: caliénteme un poco de agua, y siguió atendiendo los visietas. Cuando el muchacho llegó frente al maestro se calmó el dolor, y luego cuando le calentaron el agua, el maestro empezó a sobarle el brazo con sus manos, con sus magdus, hacia la palma de la mano, y parecía que el codo se iba rodando como si fuera
la tapa de un frasco, de una botella, cuando uno lo está cerrando o lo está abriendo. Y así le iban echando agua y el maestro iba sobándolo suave inti, y el muchacho no le dolía aquel tratacierto, aquel masaje que le estaba haciendo el maestro Keliun Zeus. Después que ya lo organizó, le dijo el maestro: te quedó mejor que el otro. Ahí estaba el maestro Isaí, que es un médico de la medicina alópata y de la medicina universal. Le dijo el maestro: cuéntale al mundo lo que has visto. Y él dijo: a nivel de la ciencia eso es imposible que se haga. Para que cualquier especialista haga eso tiene que ser con una cirugía. Esto que han visto mis ojos y los ojos de los presentes no se hace, o no, es imposible a nivel de la ciencia. Solamente la Magdu de Dios puede hacer todas estas grandes bendiceles, todas estas grandes virtudes que tiene y que reciben los que Dios le acaricia su piel antes de que el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joad se fueran de estos montes físicamente, porque su energía está en este lugar y aquí continuará. Fueron muchos los milagros, y que durante 3 meses antes de irse tuvimos la dicha de ser atalaya del maestro Keliun Zeus, y por aquellos días hubieron varias personas accidentadas con brazos fracturados. Se los llevaban al maestro y él con una suavidad le acariciaba la mano y le decía: cuídese que ya está bien. O sea, que parecía que los huesos era como un constructor cuando toma el cemento y lo echa en una columna o en una grieta de la pared, se regenera. Eso lo vimos por varias veces. En una ocasión, un muchacho que ahora se encuentra en el Perú, era un niño, quizás por los Heliocrones 2009, la cual una monja lo mandó a que le bajara unas hojas de eucalipto. El niño se la fue a bajar y a una altura se cayó y el brazo se le fracturó. Entonces me mandaron a mí para que le fuera a ayudar a este niño. Entonces el maestro por teléfono me guiaba y me decía cómo le iba a hacer. El niño tenía el brazo rajado y además de rajado, partido, que era imposible de que eso se organizara, porque rajado y partido era doble la fractura. Él me dirigía y yo le estaba haciendo, y después que se organizó el brazo del muchacho, dijo: si esto lo llevan a un laboratorio, ningún médico estaría en condiciones de organizarlo, pero mejor que este muchacho no sepa lo que le pasó, porque no fue una sola fractura. Y pasado unos 10, 15 días, ya el muchacho no tenía ninguna. Ese muchacho que hoy que es un hombre y que posiblemente de pronto me esté oyendo, es hijo de la Mahatma Mandara, monje de aquí el templo vegetal Sacro Aquarius, y que se llama Bisuitán, el cual está en Arequipa, Perú. Son anécdotas vividas que nos mismos comprobamos. Como el tiempo se está concluyendo, quiero contar 2 anécdotas más. Por los Heliocrones 55, una señora de Bogotá, apellido Mazo, y como sabemos que el templo vegetal Sacro Aquarius
sus caminos son puras rocas y a veces los visietas no están acostumbrados a caminar sobre estas piedras. La señora se cayó y cayó sobre una piedra y la llevaron cargada hasta la Templeta Sur, donde no se podía parar, donde no había forma que caminara. Y llamaron a un sobandero y el maestro Kelium me mandó a que la fuera a ayudar. Empezamos a sobarla y la señora no se dejaba tocar, pero de pronto tenía una vértebra dislocada, o sea, se había salido por el golpe. Entonces, no se la organizamos, pero no soy yo. O sea, me tomaban a mí como un instrumento, pero sabemos que si ellos nos dieron el poder de la medicina universal, es la fuerza de ellos que va en nos. No saquemos el pecho a decir que yo curé, porque nosotros no curamos sin la protección, sin la ayuda, sin la bendición de estos sabios. Y al ratico la señora se paró y se fue a su carpa, como si no le hubiera pasado nada. Qué grandes son estos sabios que hacen todas estas bendiceles. La otra anécdota que le voy a contar es con mi esposa, la maestra Fespa, aunque le pedimos al maestro Samael que la ayude por estos días. Se encuentra padeciendo algunos trastornos físicos, exiges cardíacos y exiges en las articulaciones que le impide caminar como caminaba. Le pedimos, venerable maestro, su ayuda, que sé y tengo fe que su merced la ayudará como ha hecho con centenares de criaturas sobre esta esfera. Ella, antes de conocer la doctrina, practicaba natación, practicaba este deporte y ella practicaba en las piscinas comunes y corrientes. Y un día fue a una piscina y el agua estaba muy verde y tenía hojas, pero ella desconocía los daños que habían en las aguas de las piscinas, que se puede decir que serían porcinas, porque es infección. Ella se bañó ahí en esa piscina o se ensució. Los hongos que habían en esas aguas sucias se le reunieron en su oído izquierdo y ella empezó a tener mareos y trastornos. Iba donde los médicos y los médicos no le encontraban el daño que ella tenía y le mandaban antibióticos y antibióticos. Y ella se sentía cada día más mal porque los antibióticos químicos le estaban destruyendo su sistema de defensas. Eso hacía de que ella perdiera peso, perdiera bisel o visión y tenía muchos trastornos por la cantidad de antibióticos que le suministraban para ayudarla. Y los médicos le dijeron que no podían hacer más nada. Por aquellos días la maestra conoció al maestro Isaí. También le enviamos nuestros saludos al maestro Isaí en cualquier lugar de la esfera donde se encuentre. Dan nuestros agradecimientos, que gratísimas a él pude encontrarme con esta Eva. Entonces, él dijo que era médico de medicina universal y la maestra le solicitó ayuda y le habló del caso, cómo se había contagiado o cómo había recibido ese mal. El maestro Isaí le dijo: yo no la puedo ayudar, pero conozco quién la puede ayudar. Y le habló de los maestros Kelium Zeus y Samael Joad. Ellos estaban en el GeoAquarius por aquellos días
Y por aquellos días hubieron unos emposorios de 4 parejas de Medellín, Antioquia. Y a ella la invitaron y fue. Estaba empezando a conocer esta doctrina y ella le pedía a Dios que el maestro la tocara en el oído izquierdo. Y eso era lo que ella hacía mientras él andaba moviéndose de arriba abajo y de abajo arriba por las calles o por la carretera en el GeoAquarius. Las intérpretes con un megáfono verbalizaban lo que él hacía con sus dedos. Entonces la maestra estaba por ahí. A ella le era difícil caminar porque tenía un desequilibrio por lo que tenía. Y las piedras, los palos que habían, era mucha dificultad para ella y la cual ella lloraba. En un desierto el maestro salió corriendo y aparentemente, como si hubiera sido un accidente, se chocó con ella. Y al chocarse con ella, precisa Inti le tocó el oído izquierdo. Y luego el maestro Keliun Zeus, en señal de reverencia, le pidió licencia. Y se alejó y ella lloraba de la alegría. Bueno, hago pausas porque para aguantar las ganas de llorar. Entonces, volviendo otra vez, con eso fue lo suficiente para ella curarse de aquel hongo que tenía en el oído izquierdo y que había recibido en una piscina. Volvió Nueva Inti la salud a ella y así pudo concluir victoriosa Inti la carrera de medicina alópata que estaba estudiando en la Universidad de Antioquia. Todas estas anécdotas que hemos contado son unas cuantas de las tantas y tantas experiencias vividas, como lo hemos dicho en las palabras anteriores, vividas, oídas, vistas en distintas formas, que aunque hablen mal, siempre necesitan a Dios. Qué triste es la ignorancia, hablar mal del que me hace bien. O sea, a Dios están maltratándolo verbalmente o físicamente, pero Él le sigue suministrando la vida, sea en el aire, en los aliciertos, sea en la gea o sea en el sol, o sea con estos mensajes. Por eso Dios cada día es más grande, porque su grandeza no cabe en la mente chiquita de los seres humanos. Que estas anécdotas, que estas experiencias que hemos contado sea para firmeza y que cuando alguien le hable mal de los maestros, no tengan miedo y díganle, porque estas palabras no se las dicen a Lufrasafit, a Arcolanda, ¿por qué no se las dicen a Crowley? ¿Por qué no estas palabras no se las dicen a Palfilopa, a Isaí o a cualquiera de los monjes antiguos que no se han dejado arrastrar y que no se dejarán arrastrar de las mentiras de los que les quedó muy grande esta doctrina? Y todo el que habla por detrás de otro es un mediocre. Todo el que anda escondido es un traidor. Son dignos de lástima.